entrevista con el canciller de la República, el ingeniero Hugo Martínez. Vamos a hablar en esta ocasión sobre el proyecto para el voto de los salvadoreños en el exterior. Canciller, quisiera que nos cuente cuáles son las ideas principales sobre este tema, que es una promesa presidencial del mandatario Mauricio Funes para que se pueda hacer efectivo ya en el 2014. Bueno, en primer lugar hay que decir que el 1 de junio del año pasado el presidente Funes anunció que se iba a comenzar el proceso para garantizar el voto de nuestros compatriotas en el exterior en 2014, en las presidenciales. A partir de ahí creamos una comisión interinstitucional donde está participando Cancillería, la Secretaría de Asuntos Estratégicos, el RNPN, el Tribunal Supremo Electoral y alguna representación de la Asamblea Legislativa. Esta comisión comenzó a analizar escenarios y dispuso también que era conveniente realizar algunos sondeos y algún estudio sobre la factibilidad del voto en el exterior y también sobre cómo lo estaban viendo nuestros compatriotas en el exterior. De manera que en un primer momento pasamos o realizamos una encuesta en los diferentes consulados donde la mayoría de las personas encuestadas nos dijo que estaba interesada en participar en el evento electoral del 2014 si se generaban las condiciones. Creo que alrededor de un 60% de los encuestados nos planteó este interés y eso lo hacíamos porque hemos visto experiencias de otros países en los cuales se ha tenido dificultad. Entonces, habiendo un interés manifiesto que ya no solo es la expresión de dirigentes de organizaciones de salvadoreños, sino que es producto de una encuesta donde se le administró a gente de diferentes lugares, de diferentes profesiones, etc. Pasamos al segundo momento, que fue encargar un estudio sobre la factibilidad del voto en el exterior, y para esto hemos contado con la colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Este estudio, que se llevó a cabo por un equipo contratado por el PNUD, ya fue presentado a la Comisión Interinstitucional y destaca en ese estudio algunos aspectos. En primer lugar, de que para que tenga efecto esta medida del voto en el exterior se debe de garantizar la universalidad. Es decir, que si pueden votar los salvadoreños en Estados Unidos, también tendrán que poder votar los salvadoreños en Milán, tendrán que poder votar los salvadoreños en cualquier parte del mundo. En segundo lugar, que para poder votar, todos los compatriotas tienen que estar de alguna manera acreditados o estar registrados en un padrón, y esto nos lleva directamente al tema del DUI en el exterior. En tercer lugar, entonces, que para garantizar que nuestros ciudadanos puedan votar en 2014, tenemos también que garantizar un proceso de emisión del DUI para aquellos ciudadanos y ciudadanas que tengan interés y que no cuenten en este momento con ese documento. A este momento realmente hay una buena cantidad de salvadoreños que viven en el exterior que cuentan con el documento, unos 175,000, pero esa cifra es pequeña en comparación con las personas en edad de votar de un promedio de 3 millones de salvadoreños que residen fuera del país. O sea, no es que los 3 millones estén en edad de votar, pero es una cifra significativa que por las mismas características de la migración no se ha podido determinar absolutamente esa cifra. Entonces, después de establecer estos parámetros, también se vio que la mejor forma que recomienda el estudio para garantizar el acceso universal al voto y para garantizar que los costos de ese voto no sean tan elevados, el mejor método hasta hoy que ha propuesto el estudio es el método del voto epistolar, el voto por correspondencia, por supuesto garantizando todas las medidas de seguridad para evitar que haya una manipulación de esta forma de votación. Entonces, planteado todas estas condiciones, el estudio, la posibilidad logística de cómo hacerlo,
hemos llegado a la conclusión de que para articular todos esos esfuerzos es necesaria una ley especial para garantizar el voto de los salvadoreños en el exterior en el 2014. Y entonces el estudio comprende también un anteproyecto de ley que será presentado a la Asamblea Legislativa para que la Asamblea Legislativa lo discuta y en buenas cuentas pues lo enriquezca y lo apruebe. Este proyecto de ley lo que busca es armonizar dentro de un solo cuerpo de ley ciertas medidas que garanticen el voto de los salvadoreños en el exterior y que evidentemente al tratarse de una ley especial prevalecería sobre alguna legislación secundaria que no tiene todavía claramente definido el mecanismo del voto en el exterior porque evidentemente es algo que no existía. Por supuesto que nosotros somos convencidos, el estudio así lo dice también, que para garantizar el voto en el exterior en las presidenciales no se requiere reforma constitucional, no riñe con el precepto constitucional y por lo tanto solo se requiere de una ley especial. Lo que nosotros esperamos, y así se está trabajando, es que muy probablemente el presidente anuncie el 1 de junio, este 1 de junio, que ha culminado el estudio, anuncie la propuesta del anteproyecto de ley y luego pues formalizar el ingreso de ese anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa. Bueno, usted mencionaba el componente del DUI. Sabemos que todavía, aunque imagino está en marcha, todavía no es una realidad la reanudación del proceso de emisión del DUI en las 3 ciudades donde ya se hacía. Pero usted hablaba también anteriormente de hacerlo paulatinamente en otras ciudades de Estados Unidos, igualmente en otros consulados o en otras facilidades que ustedes puedan darle al RNP. Eso lo vamos a hacer. La idea es que nuestras oficinas consulares se conviertan en centros de actividad para la extensión del DUI. No quiere decir que nosotros como Cancillería lo vamos a extender, esa es una potestad del RNPN, pero que todas nuestras energías y toda nuestra capacidad instalada se va a poner en función de eso. El RNPN nos ha informado que debido a algunos ajustes que se tuvieron que hacer en el procedimiento para la emisión en conjunto con la empresa, es que tuvieron que posponer la fecha de la emisión en los primeros 3 centros en Estados Unidos, pero que es muy probable que en las próximas semanas ya se pueda iniciar y están hablando de iniciar también paralelamente en otros centros, ya no necesariamente solo en los 3 primeros que se había hablado. Entonces, nosotros creemos que hay 2 procesos que van a ir paralelamente, ¿no? El proceso de documentación, que siempre nuestros compatriotas lo van a querer hacer independientemente si deciden votar o no, porque tienen necesidad de utilizar el documento para otros trámites legales. Y el otro proceso es el proceso de discusión del anteproyecto de ley en la Asamblea Legislativa para que se den las adecuaciones legales necesarias. Y nosotros esperaríamos que eso tenga una actividad muy grande en este segundo semestre del año para que ya el próximo año estén las condiciones generadas y ya el Tribunal Supremo Electoral tome cartas en el asunto. ¿Y cómo se vio dentro de la comisión a los partidos, que básicamente son los que, o en el imaginario popular, son los que de una u otra manera han tenido algún recelo por saber para dónde podría ir este voto? ¿Los partidos ya están convencidos de que este es un proyecto que ya no se puede tener? Los partidos han expresado públicamente su voluntad política. Yo creo que ahora llegó el momento de traducir esa voluntad política en la acción concreta para garantizar el voto de nuestros compatriotas. Y eso es importante observarlo al momento de discutir y aprobar el anteproyecto de ley. Nosotros no estamos diciendo que ese tiene que ser el anteproyecto de ley, estamos diciendo aquí está un insumo, pueden enriquecerlo, pueden quitar cosas, pueden poner cosas, pero lo importante es que al final del día, o al final del año, mejor digámoslo así, de este año, tengamos una ley ya especial para el voto de los salvadoreños en el exterior. Y en el estudio, canciller, de los países que se analizó, ¿cuántos, digamos, de ellos podrían tener
un voto similar al que se ha propuesto, el voto postal o epistolar? Bueno, analizamos diferentes experiencias, ¿no? Incluso el caso de México, que no es necesariamente voto postal, el caso de República Dominicana, el caso de algunos países de Sudamérica y también algunos países de Europa, que son los que han tenido una experiencia más exitosa en el tema del voto epistolar. Lo que nosotros vemos es que es el mecanismo que, si se garantizan las medidas de seguridad, es el mecanismo logísticamente más apropiado y también más seguro. Claro, eso requeriría, ahí vamos por ejemplo, a que el periodo de inscripción de candidatos se tendría que ajustar, se tendría que ampliar un poco más, porque en teoría el voto postal se podría y se debería comenzar a ejercer antes del propio día de la votación aquí en el país, como se hace en el caso de otros países. Y también el estudio estipula cómo se debe de plantear la votación si hubiese una segunda ronda electoral, ¿verdad? Cómo se deben de preparar el material logístico desde un primer momento en la eventualidad de una segunda ronda electoral. ¿Y los resultados obviamente vienen de diferentes partes del mundo estos envíos postales y no necesariamente se tardan lo mismo, ¿verdad? Por razones obvias de distancia. Sí. Por eso es que se tiene que comenzar la votación y realizarse un periodo antes del propio día de la elección, para que en teoría todo el cúmulo de papeletas emitidas en el exterior esté disponible al momento del recuento al final del día de la votación. ¿Y una experiencia que recuerde de lo que se analizó de países que sí le ha ido bien con el voto epistolar? Bueno, no quisiera citar un país en particular, pero hay varios países europeos que les ha ido bien con el voto epistolar. En este momento no recuerdo, pero hay un país también de Latinoamérica que le ha ido bien con esto y que creemos nosotros que es lo más recomendable, ¿no? Ahí quizás la clave está en la facilidad del documento y en la facilidad del paquete electoral que se debe hacer llegar. Obviamente, si se cumplen todos los tiempos y se puede votar en 2014, sí, el otro proceso es un poco más complicado porque la legislación no prevé una circunscripción especial para salvadoreños en el exterior. Exactamente. Nosotros ahora mismo estamos enfocados en el voto en las presidenciales. Queremos dar ese paso, que ya es un desafío grande, para luego pensar en otras posibilidades. De momento, ni el estudio fue diseñado para encontrar una salida a la votación legislativa y municipal, ni nosotros tenemos en este momento cuál sería la salida, precisamente por ese problema de las circunscripciones. Bueno, de hecho Francia, que es un país que la verdad tiene mucho más rodaje, diríamos, ¿no? En cuestiones democráticas, sí, está por empezar en esta ocasión el voto de los franceses en el exterior, pero para elegir ya diputados que lo representen. Sí, sí. Eso tendremos que ver esa experiencia, pero como te repito, es un área que para nosotros todavía sigue siendo bastante complicada y queremos avanzar en las presidenciales, a ver cómo resulta esta experiencia. Creemos que es muy importante el factor de motivación de nuestros compatriotas, ¿verdad? En el esquema de que no solo deben de ser tomados en cuenta a la hora de las decisiones económicas, su aporte en las remesas, sino también en las decisiones de quién va a conducir el país en los próximos años.